Cuando escuchamos o leemos la palabra ensayo, pensamos en algo que se intenta, se prueba o se trata de realizar. Pues, a nivel literario, funciona exactamente igual. Y un ensayo es un escrito donde se expone una interpretación personal sobre un tema y se ensaya a validar o apoyar con razones suficientes esta interpretación. En otras palabras, es dar una opinión personal con sentido crítico sobre un tema e intentar demostrar el por qué se tiene esa opinión. Los ensayos se caracterizan porque se pueden realizar sobre cualquier tema: política, filosofía, literatura, deporte, cine, economía, cultura, tecnología, clima, moda o cualquiera que se te venga a la mente. También se caracterizan por dejar conocer el punto de vista y las experiencias personales del autor, porque la exposición de las ideas se presenta de forma ordenada y sencilla, y porque la sustentación de esa perspectiva personal es un análisis, por lo que las razones o argumentos deben ser reales y comprobables. Además, la extensión del mismo depende del autor, pues lo concluirá cuando haya aportado las razones que considere suficientes para validar su opinión, aunque la brevedad siempre será un valor agregado de un buen ensayo y permitirá concentrarse en la opinión y no perderse en demasiada sustentación para la misma. Si bien su estructura es libre, la recomendación es emplear el orden argumentativo, presentando primero la introducción, luego la tesis, continuando con los argumentos y finalizando con una conclusión. A manera de evaluación académica, los ensayos permiten conocer qué tanto se interiorizó o comprendió un contenido, la opinión que generó el mismo y los mecanismos empleados para argumentar esa opinión. Y la redacción de los ensayos es válida tanto si se hace en primera como en tercera persona, aunque esta última es la que es más frecuentemente utilizada. Antes de comenzar a redactar un ensayo, es necesario conocer bien el tema para así poder formar una opinión. Por lo tanto, lo primero que se hace es consultar la mayor cantidad y calidad de información disponible y simultáneamente irla clasificando, es decir, de esa información separar lo que son hechos, datos, opiniones o ejemplos. Luego de esta fase de consulta, es conveniente autocuestionarse sobre el tema, formulándose varias preguntas de tal manera que, luego de responderlas, se pueda tener una posición clara y precisa sobre el mismo. Aquí es importante aclarar que la posición o la opinión va mucho más allá de un simple me gusta, no me gusta, es bueno o es malo. Cuando ya se tenga una opinión establecida, clara y definida, se procede a realizar el primer borrador del ensayo. Como ya se mencionó anteriormente, la recomendación es seguir el orden de la estructura argumentativa y comenzar por la introducción. En las primeras oraciones o inclusive en los primeros párrafos se presenta el tema, que se puede hacer definiéndolo, ubicándolo en un lugar y momento específico o manifestando las razones que motivan a su escritura. Luego se presenta la tesis, que es la opinión que se tiene sobre el tema y que deberá ser justificada a lo largo del texto. La tesis puede hacerse en un párrafo aparte o, si es un ensayo corto, como una oración dentro de los párrafos de introducción. El desarrollo argumentativo son las razones con las que se intenta justificar o validar esa opinión.
Cada argumento debe ser presentado por separado, es decir, no van dos o más argumentos dentro del mismo párrafo. Las razones que se expresen deben ser, como ya se dijo, reales y verificables, y es aconsejable acompañar estas razones por citas de autoridad, ejemplos, hechos o datos estadísticos, y obviamente citar la fuente de la cual estos son tomados. Al terminar un argumento, se procede con la escritura del siguiente. Cuando ya se tengan las razones suficientes, se pasa a escribir la conclusión. En esta se sintetizan o se resumen las ideas expuestas, se reitera la opinión empleando otras palabras o se puede dejar una reflexión al lector mediante una pregunta abierta. Procura que cada uno de tus párrafos tenga una idea principal y las suficientes ideas secundarias que lo complementen, ilustren o ejemplifiquen. Además, separa las oraciones por puntos seguidos y solo cuando tengas la idea completa terminas el párrafo con un punto y aparte. Cuando este primer borrador esté finalizado, se revisa para verificar que cumpla con los siguientes aspectos. Que presente una opinión sobre el tema y que esta opinión no sea un simple me gusta, no me gusta, es bueno o es malo. Los argumentos no solamente están planteados con claridad, sino que están justificados con citas de autoridad, datos estadísticos, hechos o ejemplos. El ensayo sigue la estructura argumentativa, que es introducción, tesis, argumentos y conclusión. Se plantea una conclusión a partir de los argumentos expuestos. Hay una correcta ortografía y puntuación. Que cada uno de los párrafos cuente con una idea principal. Si el ensayo cumple con todos los aspectos anteriores, lo único que falta es escribirle un título, pasarlo en limpio y entregarlo. Las figuras literarias son recursos lingüísticos o de la palabra que los escritores utilizan para embellecer su obra y así brindar mayor expresividad al texto. Se clasifican en dos grupos, las de forma o dicción y las de significado o pensamiento. En las de dicción variamos la forma externa del lenguaje, es decir, la manera en que están distribuidas las palabras. En las figuras de pensamiento se modifica el significado de las palabras, ya que éstas designarán otra realidad. Existen más de 50 figuras literarias, hoy solo veremos las más importantes. Empecemos con este verso de Becker y veamos lo que sucede. El texto original no tenía un orden lógico como en la oración de abajo. Este cambio de orden se llama hipérbaton. En este caso vemos cómo dos versos se contraponen con este juego de palabras entre camino y paz. Este contraste en base a dos palabras se llama retruécano. La aliteración es la repetición de un sonido varias veces. Por ejemplo, tenemos estos versos donde se repite la S, en este caso para imitar el zumbido de una abeja. Llamamos anáfora a la repetición de una o más palabras al principio de una frase o verso. En estos versos podemos notar la repetición de la palabra mientras. En este otro caso observamos dos anáforas, una de la palabra temprano
y otra de las palabras no perdono a. Cuando encontremos un enlace que se repite varias veces en nuestros versos, estamos frente a un polisíndeto. En estos versos, Juan Ramón Jiménez hace uso de un polisíndeton con la conjunción y. El asíndeton es lo contrario al polisíndeton. En esta figura suprimimos los enlaces y en vez de estos utilizamos las comas. Pasemos a las figuras de significado. La hipérbole es la exageración de un hecho. En este verso de García Lorca se exagera el dolor. En el símil comparamos dos términos, utilizando las palabras como o parece. La personificación es simplemente tomar a los objetos como si se tratara de personas. En estos ejemplos nombramos a la luna como si se tratara de una persona triste, o los vientos con un carácter enfurecido. La oposición de dos ideas es llamada contraste o antítesis. Neruda opone en estos versos al amor y el olvido. En la metonimia reemplazamos una palabra por otra que tenga una relación de causa-efecto o parte-todo. En este ejemplo hemos reemplazado a una persona por el instrumento que lo caracteriza. En este otro ejemplo se ha reemplazado una obra por el nombre del autor. El epíteto es complementar un sustantivo con un adjetivo que usualmente es sobreentendido, como cuando decimos noche oscura, nieve blanca o cielo azul. También encontramos epítetos para caracterizar algo, como en el caso de la Ilíada, al nombrar a Aquiles como el de los pies ligeros. La metáfora es cuando una palabra se expresa por medio de otra con la que guarda cierta relación de semejanza. Tenemos dos formas de cómo se presentan las metáforas, mediante el reemplazo y mediante la comparación de palabras unidas por el verbo ser. En este primer ejemplo reemplazamos la palabra dientes por perlas, ya que guardan cierta semejanza. En este otro caso utilizamos el verbo ser para mostrar la semejanza de la vida con los ríos. Veamos estos dos otros ejemplos. En el verso de Apolinaire se reemplaza multitud por rebaños, y en el verso de Antonio Machado se utiliza el verbo ser por la semejanza entre el sol y un globo de fuego, que es una ficción. He ahí la riqueza de la metáfora. Una pregunta recurrente nace a raíz de las similitudes entre metáfora, símil y metonimia. La metáfora resalta relaciones de semejanza, reemplazando o utilizando el verbo ser. El símil también resalta semejanzas, pero utilizando la palabra como o parece. Y la metonimia sustituye, al igual que la metáfora, a una palabra, pero en este caso no por su relación de semejanza, sino atendiendo a otras relaciones como en este verso, donde se utiliza la relación parte-todo cuando reemplazamos con la palabra ojos, que es una parte, a toda una persona. La novela es un texto narrativo escrito en prosa, en el que se consignan de manera detallada los lugares, personajes, épocas y ambiente en los que se desarrollan las acciones. Y dentro del desarrollo de su narración se pueden incluir diferentes formas literarias aparte de la narrativa, como pueden ser poemas,
cartas o informes, lo que hace a la novela un escrito complejo y variado. Los orígenes de la novela no son muy precisos, sin embargo, se remontan a los poemas épicos, ya que estos contaban historias de un modo preciso y minucioso, aunque también está influenciada por la dramática, tomando de ella la vida y los contrastes que ésta presenta. Sin embargo, la novela tal y como la conocemos hoy se origina en el siglo XIV y coincide también con el surgimiento de la burguesía, que ya se había asentado en las ciudades y en los puertos europeos durante el mismo siglo. Es por esto que las primeras novelas estaban dirigidas a demostrar el apoyo o el rechazo a los ideales burgueses, como el progreso, el comercio o la riqueza. Un claro ejemplo de cómo las novelas ridiculizaban a los burgueses lo podemos apreciar en Don Quijote de la Mancha. En sus comienzos, las novelas se escribieron en verso, aunque luego quedó establecida la prosa, y predominaron historias sobre caballeros, raptos, naufragios, guerras, piratería o milagros. Posteriormente, los relatos no solo aumentaron su extensión, sino que empezaron a incluir tonos de humor y en ocasiones de erotismo. El término novela proviene del italiano novel, que significa noticia, historia o cuento breve. Con esta palabra se hacía referencia a obras de ficción escritas en prosa, que tenían elementos históricos relacionados con una acción imaginada. Pero también proviene del latín novus, que significa novedad, y que fue utilizado para nombrar en Europa a esos relatos que por su estilo y extensión fueron una novedad en su época, como lo fueron el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Las novelas se escriben en prosa, pues el verso se emplea para la poesía lírica y la dramática. Además, sus personajes son humanos y los hechos ocurren en un mundo real o en uno ficticio inventado por el autor. Por lo general, las novelas son narraciones de larga extensión, mucho más que otros tipos de textos narrativos como lo pueden ser los cuentos, los mitos, las leyendas o las crónicas. Dicha extensión es producto de los detalles particulares que tiene la historia, pues en la novela es posible dar a conocer muchos más rasgos de los personajes y de sus vidas. Los principales subgéneros de la novela son realista, romántica, histórica, costumbrista, urbana, de caballerías, fantástica, de suspenso y picaresca. En la novela realista se narran acontecimientos verdaderos, aunque se puede incluir personajes o situaciones imaginarias. Tiene un carácter de denuncia social, y el autor puede ser un personaje de la obra y al mismo tiempo hacer su autobiografía. La novela romántica se originó en Europa en el siglo XIX, y aunque se popularizaron los temas amorosos con un final triste, también puede abarcar situaciones como la guerra, enfatizándose en un héroe individual. La locura, como resultado de una desadaptación social. Los viajes a países o lugares desconocidos. La soledad de un artista, o el amor imposible, pero considerado como si fuera el verdadero. La novela histórica es muy parecida a la novela realista, con la diferencia de que los hechos que en ella se narran son grandes acontecimientos del país vividos a través de personajes que representan esta realidad histórica. La novela costumbrista relata las costumbres sociales de una región en una época determinada, prestando atención a detalles como la alimentación, el vestuario o la forma de pensar. La novela urbana presenta personajes y ambientes que ocurren en las grandes ciudades contemporáneas, así como los conflictos psicológicos y sociales que vivir en ellas le originan a sus habitantes.
Las novelas de caballería surgieron en España y relatan las aventuras, batallas, amores perdidos o reencuentros a los que se enfrenta un viajero en un lugar lejano y exótico. La novela picaresca es de carácter satírico y en ella el protagonista es alguien cínico y de baja moral. Sirve para criticar a la sociedad justificando las acciones realizadas por el protagonista. La novela fantástica, tal y como lo indica su nombre, emplea elementos fantásticos como personajes, la historia en sí o los lugares en que se desarrolla. En la novela policíaca se expone y se le da solución a un delito por parte de un policía o de un detective. Y finalmente tenemos las novelas de suspenso, en las que se van describiendo hechos con la intención de mantener intrigado, asombrado y expectante al lector sobre los hechos que van a ocurrir después. En resumen, una novela es una narración relativamente extensa, escrita en prosa, donde se crean mundos y personajes, y donde se presentan de manera detallada todos los elementos que la componen. Aunque tiene antecedentes en la poesía épica y en la dramática, se consolida en el siglo XIV y es paralela al surgimiento de la burguesía, por lo que sus primeros relatos hacen referencia al estilo de vida burgués. En la actualidad, las temáticas de las novelas son muy variadas, entre las que se incluyen las tramas amorosas, los mundos fantásticos, la solución de crímenes o la representación del mundo actual, entre muchos otros temas. Poesía es la manera de expresar la forma en que nos sentimos. Por ejemplo, cuando conoces a una persona que te hace despertar con una sonrisa solo porque sabes que existe y quieres plasmar completamente ese sentimiento, el resultado será una poesía. O si sientes una fuerte presión en el pecho porque alguien muy querido en tu vida ya no te acompaña y manifiestas esa triste emoción, estás haciendo también poesía. O vuelves al lugar en que viviste cuando eras niño y visitas el árbol donde te subías a jugar con tus amigos y familiares y vienen a tu mente tantos y tantos recuerdos y luego los expresas. Esa expresión es poesía. Por lo tanto, podemos afirmar que la poesía es un estado sentimental o espiritual que experimentamos de manera emocional y significativa ante una situación o ante una realidad. La poesía está compuesta por los siguientes elementos: poema, verso, prosa, estrofa, rima, ritmo y métrica. El poema es la composición que mira al mundo desde la interioridad del ser humano, con sus emociones, ideas y sentimientos. Cada que los sentimientos son representados, lo que generalmente se hace por escrito, lo que se está elaborando es un poema. La prosa es una forma de escritura en la que no se interrumpen las unidades semánticas en líneas separadas. Sencillamente es escribir hasta el final del renglón y continuar en el renglón siguiente, separando las oraciones por puntos seguidos y las ideas completas por puntos y aparte. El verso es una unidad de ritmo que se caracteriza por estar separada, es decir, en líneas o renglones aparte. Básicamente es terminar la idea en la parte del renglón que se desee o que se necesite. Una estrofa es un conjunto de versos que forman una unidad de sentido en el poema. Dentro de la poesía, la estrofa sería el equivalente al párrafo en otros tipos de textos. La rima es la igualdad o semejanza de sonidos de dos o más versos de un poema a partir de la última vocal acentuada. Cuando un poema está escrito en verso, pero estos no riman, se habla de verso libre.
Existen dos tipos de rimas, la consonante y la asonante. En la rima consonante se repiten las últimas letras del verso a partir de la última vocal acentuada. En la rima asonante solo se repiten las vocales desde la última vocal acentuada de cada verso. La métrica es la cantidad de sílabas que tiene un verso. Esta cantidad de sílabas se va a ver afectada por los siguientes factores: el acento final, la sinalefa, la dialefa, la diéresis y la sinéresis. De acuerdo al acento final de cada verso, el número de sílabas en el mismo puede variar. Si la última palabra es aguda, al verso se le suma una sílaba. Si es esdrújula, se le resta. Y si es grave, no se realiza ninguna modificación en el conteo de las sílabas. La sinalefa se presenta cuando dentro de un verso una palabra termina en vocal o sonido vocálico y la siguiente palabra empieza por vocal o por sonido vocálico. De este modo, las dos sílabas se cuentan como si fueran una sola. La sinéresis es una licencia poética en la que se unen en una sílaba dos vocales que se pronuncian separadas. Se emplea para restarle una sílaba al verso en cuestión. La diéresis es también una licencia poética, al igual que la sinéresis, pero aquí se pronuncian en sílabas diferentes dos vocales que van juntas formando un diptongo. Con este recurso se le suman sílabas al verso. La dialefa es un recurso y licencia poética muy poco empleado, en el cual, al contrario de la sinalefa, se cuentan en sílabas separadas las vocales que pertenecen al final de una palabra y al comienzo de la palabra siguiente. El ritmo es la cadencia, musicalidad y combinación armónica de sonidos. Este se logra repitiendo ciertos sonidos, con las pausas o distribuyendo los acentos de las palabras a lo largo del poema. Dos factores utilizados para conseguir el ritmo son el acento y el pulso. El acento es la fuerza con que se pronuncian determinadas sílabas en una palabra, y el pulso es la frecuencia con que estas sílabas acentuadas se repiten en el verso, en otros versos y a lo largo del poema. Observa la siguiente estrofa e intenta identificar las sílabas en que aumenta el acento. Si marcamos con una X minúscula las sílabas de acento débil y con una mayúscula las de acento fuerte, el resultado sería el siguiente. Vemos cómo el acento se presenta en la segunda y la quinta sílaba de cada verso, y es gracias a esta frecuencia que logramos tanto el ritmo como la musicalidad en la estrofa. Sin embargo, también se puede conseguir el ritmo con las pausas y con la repetición de algunos sonidos. En la primera estrofa, la repetición de los sonidos se produce en las tres primeras sílabas de los dos primeros versos. Ya viene, ya viene. En el segundo ejemplo, que es un poema y a la vez un trabalenguas,
La repetición se da en los sonidos de chiripachá, chirichipén, chirichipiado y desenchirichipiamé. Existen varios géneros y subgéneros poéticos, pero los más tradicionales e importantes son el épico, el lírico, el dramático y el bucólico. En el género épico se narran las acciones, proezas y hazañas de los héroes que fueron importantes para algún pueblo o cultura. Se caracteriza por ser narrativo, descriptivo y en la medida de lo posible, objetivo. Y su propósito no es solo ser un documento histórico, sino también ser empleado para promover tanto cualidades como valores e incrementar los sentimientos de unidad en una región o en una nación. El género lírico expresa los sentimientos y las ideas del poeta, quien busca reproducir de manera sensible la belleza que experimenta, siente y piensa. Este género se originó en Grecia, donde los poemas eran cantados acompañados con la música de una lira. Se caracteriza por ser subjetivo, ya que enuncia los sentimientos personales e íntimos de quien lo escribe. Los principales subgéneros de la poesía lírica son la canción, la elegía, el madrigal, la oda y la sátira. La canción es una composición en verso que se escribe con la intención de ser cantada. Tiene un número variable de estrofas, generalmente entre 5 y 7, y combina versos consonánticos de 7 a 10 sílabas. La elegía es un poema que se escribe como homenaje y recuerdo a una persona fallecida. El madrigal es una composición breve, incluso puede ser de una estrofa, y trata de un tema amoroso combinando versos de 11 y de 7 sílabas. La oda es un tipo de poesía que se utiliza para realizar una alabanza positiva sobre alguna persona, animal, ciudad u objeto. La sátira es una composición breve en la que el autor se burla de algún vicio o de alguna particularidad individual o colectiva. El género dramático o poesía dramática es aquella en que se desarrolla la acción empleando diálogos entre los personajes. En esta poesía se narran los acontecimientos vitales de los personajes, encarnando sus pasiones e ideas. Tiene su origen en Grecia y está ligada o asociada al teatro, aunque se diferencia de este básicamente en que los hechos que se muestran en la poesía dramática son humanos y creíbles, así sean representados por héroes o por dioses. Las tres principales formas de la poesía dramática son la tragedia, la comedia y el sainete.
En la tragedia, los personajes se enfrentan a un destino en el que terminan o muertos o destruidos moralmente. En la comedia se narran las acciones realizadas por un héroe cómico que al final consigue su propósito. En el sainete predominan el humor, la comedia y la jocosidad para poder representar las costumbres y las tradiciones populares. En la poesía bucólica, conocida también como el canto pastoril o canto de los pastores, se muestra la belleza y la tranquilidad de la vida del campo, buscando representarla como la forma ideal de vida. En conclusión, poesía es la manifestación de los sentimientos y de las sensaciones, y los poemas se pueden escribir en prosa o en verso, aunque es más utilizado y estético la forma del verso. A un poema lo componen elementos como el verso, la estrofa, el ritmo, la rima y la métrica. Y los principales géneros poéticos son el épico, el lírico, el dramático y el bucólico. Un cuento es una narración corta de hechos que pueden ser ficticios o basados en situaciones reales y que se utiliza con la intención de entretener, impactar, divertir y enseñar. El cuento nace prácticamente con la humanidad, en el momento en que se aprendió a comunicarse utilizando el lenguaje verbal y se tuvo la necesidad y el deseo de expresar cualquier acontecimiento que ocurriera a lo largo del día, fuera para contar dónde se había encontrado un manantial, cómo se había sobrevivido a un peligro o simplemente enseñar a realizar cualquier actividad. Desde ese momento, el cuento empieza a formar y a contar la historia humana. Durante mucho tiempo, el cuento formó parte de la tradición oral, pero con el desarrollo de la escritura se logró plasmar y recopilar de forma uniforme y definitiva gran variedad de relatos provenientes de esta tradición, así como también se empezaron a producir nuevas narraciones. Obviamente, se perdieron muchos relatos en las culturas en las que se tardó en desarrollar o en implementar un sistema de escritura. Una de las primeras y más famosas recopilaciones de cuentos son Las Mil y Una Noches, en las que se recogieron los cuentos tradicionales del Oriente y algunos de ellos se remontan a varios siglos antes de Cristo. Sin embargo, el cuento tal y como lo conocemos y disfrutamos hoy surge alrededor del siglo XIV, con la publicación de obras que contenían una serie de relatos cortos. Las más populares y reconocidas son el Decamerón de Giovanni Boccaccio y los cuentos de Canterbury del inglés Geoffrey Chaucer. La palabra cuento proviene del latín computum o computaren, que hace referencia al hecho de enumerar y contar objetos, aunque luego pasó a emplearse para enumerar hechos y narrar historias. Sin embargo, el contar objetos y contar historias no son conceptos totalmente diferentes. Un ejemplo de esto es la costumbre de contar ovejas para dormirse o de contarle una historia a los niños con el mismo fin. Las principales características del cuento son brevedad, concisión, elemento imaginativo y ánimo de moraleja. La brevedad es necesaria para mantener en suspenso al lector y buscar que no abandone la lectura hasta el final. Un cuento es como una buena fotografía y debe ser contado de tal manera que produzca en el lector un efecto que no pueda olvidar fácilmente, para que lo pueda recordar y contárselo a otras personas. Un cuento debe ser conciso, por eso no puede perderse en detalles que no sean importantes para la historia. La imaginación debe transportar al lector a un mundo donde él también pueda participar, ya sea como un personaje o como un testigo activo.
Y los cuentos deben tener la intención de que el lector, inmediatamente después de leerlos, reflexione y saque sus propias conclusiones.